Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que vamos a hablar con Ketty Garat sobre el futuro electoral de Pedro Sánchez. La opinión de José Luis Rodríguez Zapatero, que estaría deslizando una idea clara en las circunstancias actuales. Atención, Sánchez no puede convocar elecciones. Y precisamente también vamos a hablar con José Antonio Gómez Yáñez, doctor en Sociología, sobre el CIS real, no ese que nos dice Tezanos, y también sobre el trasvase de votos. No se lo pueden perder. También vamos a hablar con Víctor Recacha de lo que va a suponer a nivel económico para nuestro país esa legalización, regularización masiva de inmigrantes. Y por último, vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, de Adamuz, porque han pasado ya casi 2 semanas y seguimos teniendo más incertidumbres que certezas. Pelayo Barro nos va a contar esa advertencia de Óscar Puente, del ministro de Transportes, a las empresas que renovaron esas vías de Adamuz. No pueden desvelar datos hasta 2030. Arrancamos ya. Ketty Garat, compañera, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Qué alegría estás? tenerte por aquí. Un placer. En este nuevo escenario que tenemos este año en The Objective, que vamos mejorando y vamos ampliando nuestras instalaciones, como ustedes ven. Ketty, pues vamos a hablar de una cuestión de la que se lleva, ¿no? Poniendo en incertidumbre, habrá elecciones, adelanto electoral, no adelanto electoral, la situación que tiene el gobierno, la delicada situación parlamentaria, obviamente la hemos visto esta semana, también evidentemente los sucesos que se han ido sucediendo, esa tragedia de Adamuz y sus efectos, el ciclo electoral, las elecciones últimas de Extremadura y esas sensaciones que hay internas en el Partido Socialista, pero es que ha entrado un hombre en escena que al final nunca se ha ido, ¿no? Que es ese poder en la sombra, como es Zapatero. Esta semana Teresa Gómez y tú publicáis una noticia relevante que bueno, pues que viene a decir eso, que Zapatero está avisando a su círculo más cercano y Sánchez no puede convocar elecciones anticipadas. Aquí hay que llegar esto hasta el final. Sí, la consigna es aguantar, y es verdad que aquí se produce un alineamiento de los planetas, ¿no?, entre el zapaterismo y el sanchismo, entre el entorno del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se ve ahora mismo salpicado precisamente por la corrupción, por el escándalo de Plus Ultra, los cobros o los pagos en servicios de asesoría por Julio Martínez Martínez, el supuesto testaferro precisamente vinculado a la operación de Plus Ultra, y luego el entorno del presidente del gobierno, acorralado por otros escándalos de corrupción, la trama de los hidrocarburos, el caso Coldo, la obra pública, y en ese contexto pues lo que nos afirman precisamente es esa afirmación que yo creo que es muy elocuente. Sánchez no puede convocar elecciones, no es que no quiera, no es que no desee convocar elecciones, no es que esté pensando en el horizonte electoral más propicio, en ese momento a partir del cual se pulsa el botón porque la conveniencia demoscópica lo aconseja. No, es que lo que está pensando es básicamente en la capacidad de hacerlo o no, en si puede o no convocar elecciones. Y ahora mismo lo que nos llega del entorno del expresidente del gobierno, pero también del gobierno, es que no puede convocar elecciones porque evidentemente en este contexto ahora mismo lo que se presta o lo que obliga es al blindaje, al atrincheramiento y a la espera a que baje el suflé judicial, a que cristalicen precisamente esas acusaciones, a ver si son capaces de neutralizar, como también publicábamos Teresa Gómez y yo hace ya unas semanas, esa explosión controlada de Plus Ultra, de controlar precisamente los pasos en la investigación que permitan precisamente anular o rebajar o controlar o cortar el paso precisamente a los investigadores y no llegar más allá, o no. Y por lo tanto, en esas estamos. Yo creo que además hay un componente interesante por parte del gobierno, que lo contamos precisamente en esa pieza, que es el escenario al que están mirando podríamos decir a medio plazo, que ya no es la primavera del 2027, en ese escenario del superdomingo electoral de mayo de 2027, sino octubre de 2016. ¿Por qué están en ese escenario? De 2026. Octubre de 2026. ¿Y octubre de 2026 por qué? Es 6 meses antes, es un adelanto técnico de las elecciones. Porque coincidiría precisamente con las llamadas midterm, las elecciones de medio término en Estados Unidos, que son en el mes de noviembre. Ellos están pensando un poquito antes, coincidiendo con la pre-campaña, con la campaña electoral allí en Estados Unidos, porque son conscientes de que toda esta
o la de Donald Trump al otro lado del charco, repercute positivamente en España y aquí en Occidente, básicamente porque repunta la proyección de voto de Vox, y eso, la repercusión directa es que frena el crecimiento potencial del PP, iguala la posición de la primera fuerza, PP, con la segunda, PSOE. Y por lo tanto, ese escenario es el mejor de los posibles, teniendo en cuenta que tienes una derecha que suma el 60% de voto, una izquierda que suma del 36% al 38-39% en el mejor de los casos, si no hubiera abstención, y que evidentemente la izquierda no suma para gobernar. La aspiración o el objetivo, el móvil precisamente de esta operación sería pensar en la contención, el control de daños, la contención o poner un poco la venda antes de la herida, y que el resultado sea el mejor posible. Ahora enseguida, Ketty, precisamente José Antonio Gómez Yáñez nos va a hablar un poco de esas perspectivas electorales con su análisis del CIS, pero claro, vale, puedes aguantar, pero la situación cada vez es más delicada. Lo hemos visto esta semana con el ómnibus, que era un poco, esto ya lo hemos vivido, el gobierno tenía clara, o parecía tener muy clara la estrategia de juntar, hacer ese batiburrillo de medidas en principio para retratar, ¿no?, al PP, y que quede retratado ese no a la subida de las pensiones, pero ¿ahora qué? Porque, claro, ahora para sacar las normas, las pensiones, el Partido Popular está diciendo, oye, claramente están aprobadas si las sacas del otro batiburrillo y haces un decreto solo con esto, pero ¿y el resto de medidas? Una legislatura, casi un año, si al final es en octubre, como dices, de este año, con esta debilidad parlamentaria, con esta falta de apoyos. Pues evidentemente no salen todas, y esto ya lo hemos vivido, es que esto es un flashback, nos lleva otra vez al punto de partida. ¿Por qué se hacen los ómnibus? Básicamente porque no hay votos, porque no hay capacidad legislativa, y como no la hay que meter todo en un cajón desastre para jugársela a una sola carta. ¿Qué pasa cuando no sale? Pues que hay que dividirlo en paquetes, y evidentemente se presenta uno, el más importante, el de las pensiones, el que tienen garantizado que si fuera en solitario se aprobaría, pero no se incluyen las otras medidas del cajón desastre que se han colado precisamente para que se aprueben al mismo tiempo de las pensiones, con lo cual esas medidas no saldrán adelante. Y no saldrán adelante porque el gobierno es consciente que por mucho que ahora mismo vivamos un momento de espejismo, que es verdad que existe, ahora mismo hay desde hace una semana, 10 días, una operación de reconstrucción de la coalición y de los socios de la investidura, que no le está saliendo en el corto plazo. Luego hay que poner las luces largas, hay que ver efectivamente cuál es la evolución del camino. Venimos de un mes de diciembre en el cual esto se acabat, ¿no? Veníamos de Miriam Nogueras, de sus declaraciones rimbombantes en el Congreso de los Diputados, y ahora vemos como que hay un cierto espejismo en el cual algunos miembros del gobierno ya anticipan no, yo creo que no anticipan nada, porque yo creo que son demasiado optimistas. Yo creo que es un escenario bastante complicado de ejecutarse, pero es verdad que ya hay algunas voces dentro del gobierno y de los socios minoritarios del gobierno que empiezan a hablar de la posibilidad de que incluso se puedan aprobar los presupuestos si suavizamos la posición de Junts, si de repente vemos cómo avanza esta primavera, que parece ser que van por ahí los tiros, con la llegada de Puigdemont a España, con la concesión del indulto, con el dictamen del Tribunal Constitucional, y que se puedan alinear de nuevo los planetas. Yo creo que es un escenario difícil, pero desde luego es verdad que no estamos en el plano de la oratoria, en el plano de los discursos, en el mismo momento del mes de diciembre, cuando todos los actores políticos del sector que conforman a los aliados, a los socios del gobierno, daban un ultimátum al gobierno. No solo Junts, es que hace 2 semanas lo daba, hace una semana lo daba Esquerra Republicana de Cataluña con la dimisión de Óscar Puente. Parece que les ha valido con la dimisión de esos 2 responsables de Adif por lo ocurrido en Rodalies, y por lo tanto ya no hay más peticiones de dimisión, pero veíamos golpes encima de la mesa de Junts, golpes encima de la mesa de Esquerra Republicana de Cataluña, encima de la mesa de Podemos, ahora precisamente con esta iniciativa sobre la regularización masiva de inmigrantes. Podemos también ha suavizado sus críticas hasta el punto de enmendarse en algunos puntos concretos en el terreno de la inmigración respecto a los acuerdos de Junts. Y esto, ahora mismo, en este minuto y resultado de este momento procesal,
suaviza las cosas. Veremos a ver cuánto dura la luna de miel, cuánto tiempo pasa hasta que llegue el siguiente enfrentamiento. Pero desde luego ahora mismo estamos mejor, o están mejor, por decirlo. Nosotros no estamos mejor, pero Calma ellos... tensa, digamos, están ahí en una situación que puede cambiar en cualquier momento, pero están Exacto. mejor, digamos, esa coalición y ese riesgo inminente a lo mejor para ellos de una posible salta todo por los aires, elecciones anticipadas, están todos calmando un poco los ánimos y mucho mejor en sus relaciones que en diciembre. Decías tú antes que viene ahora Gómez Yáñez. Bueno, pues evidentemente nos ha ido contando en The Objective esta semana cosas muy interesantes sobre las transferencias de votos. Es verdad que él nos habla del escenario a nivel nacional, que es verdad que desmiente esa teoría de que no hay trasvase de voto y que hay un flujo de votantes entre bloques muy interesante y que puede decantar precisamente la balanza. Pero yo creo que tenemos en el corto plazo, estamos a día 29, estamos en la última semana del mes de enero, es muy interesante lo que vaya a pasar en las elecciones en Aragón, muy interesante. Estamos en el Ecuador prácticamente de la campaña electoral, venimos de unas elecciones extremeñas en el cual se ha constatado precisamente ese adelanto, ese sorpaso de Vox, esto también lo contábamos esta semana, al Partido Socialista en las principales ciudades, y lo que nos dicen, pero ya se está registrando, es que Badajoz no es Zaragoza, y Zaragoza, cuarta ciudad en número de habitantes de España, ya por delante de Sevilla, estamos hablando de 720.000 habitantes, bueno, pues registra un adelantamiento en términos de voto, de porcentaje de voto, de Vox, de la formación de Santiago Abascal, al Partido Socialista Obrero Español, que además pasaría a ser cuarta fuerza en Teruel. Esto es una hecatombe, una nueva hecatombe. Venimos de la hecatombe extremeña, vamos a la hecatombe de Aragón. Se habla mucho, porque también esto de la política es como es, y se vive de mantras políticos y se hace seguidismo de esos mantras políticos, que la imposibilidad de María Guardiola de conformar gobierno, de depender de Vox, pero la realidad es la que es, y son fracasos históricos tras fracasos históricos, y un Partido Socialista que ya no es capaz de consolidar la segunda posición, la segunda fuerza en principales ciudades. Y esto pues es muy relevante, y yo creo que sigue chopeando a nivel interno el temor, volviendo al tema de las elecciones, de que no se puede acudir de brazos caídos a la descapitalización del partido hasta las elecciones generales, porque eso a donde nos lleva es a un escenario en el que el Partido Socialista, en lugar de estar situado en la franja de los 90-110 escaños, puede estar situado en la franja de los 70-90 escaños, y eso sería pues un tsunami. Pues Ketty Garat, esto es minuto y resultado. Veremos esas elecciones en Aragón, que sin duda van a ser clave, y contaremos con tu análisis. Gracias, como siempre, compañera. Pues vamos precisamente en este punto con nuestro observatorio electoral de la mano de José Antonio Gómez Yáñez. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas, un placer tenerte con nosotros. Para los que todavía no conozcan a José Antonio, a algunos de nuestros lectores seguro que ya le van conociendo. Es doctor en Sociología, premio extraordinario, titulado superior del Centro de Investigaciones Sociológicas por oposición, bueno, y muchas cosas más. Yo me gusta decir que es pues un enamorado del CIS, José Antonio, o un estudioso en profundidad del CIS, ¿verdad? Bueno, mi profesión me llevó a ocuparme mucho del CIS, y hombre, puedo decir que sí, que lo quiero, ¿no? Que le tengo cierta estima. Creo que es una institución única en el mundo, que los españoles tenemos suerte de tenerla, porque nos permite aprender mucho de nuestra sociedad. Vaya, por ponerme como ejemplo, mi tesis doctoral fue con datos del CIS. Es verdad que luego, pues bueno, cada partido político, cada gobierno, digamos, en el poder intenta, sobre todo en esta última etapa, ha sido más descarado que nunca utilizarlo a su antojo, pero vamos a centrarnos en tú como profesional, como experto precisamente en este CIS, las conclusiones a las que tú has llegado, pues con el resultado de la última encuesta, y hemos titulado en The Objective esta noticia: 660.000 votantes del Partido Socialista que en 2023 apoyaron al Partido Socialista, ahora lo hacen al PP y a Vox, que se reparten prácticamente el 50% de estos votos. Esta es una de las conclusiones, que la verdad, ese traspaso de votos, esa transferencia de votos entre los partidos, que refleja, pues como dices, esa cristalización de las tendencias, ¿no? Sí, bueno, cuantitativamente, puesto
la cifra son esos unos 660.000 votantes del PSOE, que ahora votarían a los dos partidos de la derecha, al PP y a Vox. Luego hay datos también muy interesantes, ¿no? De hecho, el mundo está en un momento muy convulso. El artículo de este fin de semana empezaba por ahí, ¿no? Es decir, estamos en una gran convulsión mundial, está cambiando el mundo ante nuestros Ujú. ojos. El mundo que surgió de la Guerra Fría está cambiando por impulsos del presidente Trump, pero refleja ya corrientes de fondo de la sociedad norteamericana y en España, lógicamente, tiene impacto, ¿no? Las bases sociales de la izquierda digamos que se están desmoronando, es decir, aspectos que eran muy claves en nuestras sociedades y que se identificaban con la izquierda se están haciendo cada vez menos viables y está apareciendo una nueva generación de gente que en este momento tiene menos de 45 años que empieza a creer en otras cosas, ¿no? Empieza a creer en un mundo con unos valores distintos y ahí está el gran crecimiento de Vox. Es decir, en este momento, Vox no es un partido que responda a su acción política inmediata, sino a una corriente muy de fondo que está atravesando toda Europa Occidental y también Estados Unidos, que le empuja casi casi sin hacer nada, ¿no? En tanto que la izquierda va perdiendo apoyos, el PSOE está perdiendo apoyos, en una dinámica así de suave decadencia, pero decadencia al fin. La extrema izquierda está completamente deshecha, destrozada, dividida en varias fracciones que han entrado ya otra vez en su eterno tejer y destejer. Y luego el PP tiene un problema. El PP está estabilizando un pelín a la baja de los resultados de las elecciones de hace 2 años y medio. Y yo diría que la clave en este momento de la política española está precisamente en lo que haga el PP. Si el PP es capaz de absorber parte de lo que situamos convencionalmente en la extrema derecha o no lo es. Si fuera capaz de hacerlo, seguramente estaríamos ante una situación en la que el PP podría gobernar y si eso no ocurre, pues nos vamos a encontrar en una situación como la que ha dado lugar a las convocatorias electorales en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, en fin. Andalucía es un poco distinto, ¿no? Es una situación en la que Vox, pues digamos que renuncia a gobernar, digámoslo así, es un tema más complejo, renuncia a gobernar y eso lleva a la inestabilidad y el PP tiene que convocar. José Antonio, Por lo tanto, es una situación muy compleja a nivel global, pero esas fuerzas globales operan también en España sobre la opinión pública española y se va haciendo cada vez más difícil gobernar. tú como experto precisamente y muchos años estudioso de este CIS y de los datos, con esa serie histórica, siempre ha habido acontecimientos internacionales que de una o de otra manera han podido trasladarse a la política nacional. ¿O es que ahora están trasladando y permeando mucho más de lo que lo hacían, no sé, hace 10 años, hace 15, hace 20 años, cuando hemos tenido también sucesos de marcada importancia internacional? Sí, bueno, desde luego la política internacional siempre tiene efectos sobre las políticas nacionales, ¿no? Por ejemplo, se podría hacer la tesis o defender la tesis argumentalmente de que la entrada a España en la OTAN en dos fases, en 1981 por iniciativa del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo y luego el referéndum de la OTAN de 1986, digamos que eso cierra la integración de España en Europa occidental, ¿no? Es casi paralelo al ingreso en la Unión Europea. Luego, bueno, la guerra del Golfo, es decir, siempre ha habido los acontecimientos en Europa del Este, el hundimiento de la Unión Soviética y el bloque del Este, los acontecimientos internacionales siempre tienen impacto sobre la política nacional. Pero lo que está ocurriendo en los últimos 15 años, y digamos que los acontecimientos que hemos visto en España desde 2015, desde el 15M, básicamente, son una cosa distinta.
es el que las corrientes de fondo de la opinión pública, lo que conforma la opinión pública, lo que conforma, por así decirlo, la vida de los humanos, la sustancia de la vida, está cambiando. Y está cambiando de una forma muy rápida, mucho más rápida de lo que nos pudiéramos imaginar. Es decir, estamos ante una gran transformación en la que el capitalismo pues, está cambiando, ¿no? El sistema económico está cambiando. De pronto nos encontramos en Estados Unidos con una coalición de la derecha religiosa, las grandes empresas tecnológicas que han adquirido un poder formidable, que están disolviendo sectores sociales enteros. Se habla siempre de la clase obrera, como queramos denominar, es decir, sindicatos, etcétera, pero en nuestras calles, en este momento las calles de Madrid, las calles de cualquier ciudad española, estamos asistiendo a una transformación social que ha cambiado la vida de millones de personas. Hace 10 años nuestras calles estaban llenas de comercios, de pequeños comercios, de mercerías, una cosa muy típica de mujeres, digamos que de una Sí. cierta edad, de hombres de cierta edad, por cierto, se me acaba de ocurrir, de ferreterías, de tiendas de comestibles, de carpinterías, de tiendas de informática, todo eso ha desaparecido, ha sido arrasado, ¿no? Lo que en este momento quedan son supermercados, restaurantes y viviendas que han ido tomando los bajos de los edificios, ¿no? Es decir, es un cambio brutal, ha desaparecido toda una clase media que tenía unas actitudes muy de centro derecha, que se ha desintegrado. Es decir, se han quedado perdidas en las estadísticas, pero bueno, sabemos que ya no existen, ¿no? Han desaparecido. Entonces, han desaparecido sectores sociales enteros y esto tiene una gran trascendencia sobre lo que piensa la gente, sobre lo que hace la gente. Y yo creo que una gran parte de esas clases medias que han ido desapareciendo, sobre todo sus hijos más bien, han pasado a engrosar las bases sociales de Vox. Claro, y ese, José Antonio, eso también podría explicar, claro, ese engrosamiento de las bases sociales de Vox y esa imposibilidad, ¿no?, del Partido Popular para pues sacarle más partido, valga la redundancia, a la situación actual, que sigue siendo, o previsiblemente parece, ¿no?, el partido más votado, pero se queda en torno del 33%, con fugas hacia Vox, como decías, pero captando pocos descontentos con el PSOE, no logra traspasar esa barrera ni crecer mucho más ante una situación que en otras circunstancias, a lo mejor demográficas, ¿no?, y sin todo lo que de fondo has contado, estaría captando muchísimo más voto. Sí, claro. En este momento, digamos que en el mapa político así convencional, el PP ya tendría que tener ganadas las elecciones. No las tiene porque hay unos sectores sociales enteros muy descontentos con la sociedad en la que, en la que les ha tocado no vivir, sino les ha tocado desenvolverse en los últimos 10 años, ¿no? Igual que hace 15 años de pronto apareció Podemos. Bueno, eso era un descontento de generaciones más jóvenes que se tradujo bueno, pues, en la Puerta del Sol y en la gran explosión de Podemos en aquellos años 2008, 2015, etcétera, ¿no? Bueno, eso ha desaparecido. En este último artículo señala una cosa muy llamativa, y es que los votos de Podemos y los votos de Sumar son casi una Ujú. cápsula generacional, ¿no? Es decir, es gente que está entre los 35 y 50 años. Claro, estos señores hace 15 años tenían 20. Claro, sí, sí. Se han quedado ahí encapsulados, entonces van envejeciendo, hay que decirlo así, van envejeciendo, digamos que encantados de conocerse a sí mismos, pero ya no forman parte de la juventud que ellos querían o representaron hace 15 años, en 2015, 2012, por ahí, ¿no? Sí, del 15M, que Es ellos decir, pensaban que esa juventud iba a ser eterna, ¿no? Ellos ya están en la otra etapa, entonces, claro. bueno, yo lamento decir que todos nos creemos que la juventud es eterna. Sí, pero la realidad nos da de frente. En A realidad todos. nos dan los morros. Eso a todos. Sí, pero Eso no escapa ni de izquierda ni de derecha, eso no escapamos nadie. exacto. Nadie se escapa a esa fantasía, ¿no? Pero en este caso son fantasías colectivas, ¿no? A mí me hace mucha gracia que es esto, claro, a veces las imágenes son crueles, ¿no? Las imágenes de nosotros mismos son muy crueles, ¿no? Sí. Pero luego ves los mítines
por decirlo claramente, los mítines del PSOE. Entonces, ves las cabezas todas blancas, nevadas y tal, pero usted no tiene a nadie menor de 60 Total, años. sí, sí. Claro, de hecho, Entonces, claro, no los también, jóvenes, la vivienda y tal, claro, que hablan también hay entre... una parte de ese votante socialista que es votante pensionista y de hecho la mayor parte de los pensionistas, también no sé si eso el CIS lo tiene controlado, la mayor parte de los pensionistas eran votantes o han sido votantes del Partido Socialista. Entonces, claro, hay esa batalla, ¿no? Del relato de Sí. las pensiones, de todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Esto lo dije, lo he escrito alguna vez en algún artículo para vosotros, ¿no? Creo que el mes pasado sí señalaba eso también, ¿no? Que en este momento la base social del PSOE, bueno, creo que lo digo también en esto porque pongo una tabla de la intención de voto Mm, según edades. El voto del PSOE es relevante a partir de los 55 años. El voto del PSOE, igual que antes dijimos, el discurso de la izquierda es un discurso que se ha quedado en el pasado, es decir, ha sido desbordado por los acontecimientos, ya no hay sindicatos, en fin, el estado del bienestar está en una seria crisis, incluso una situación de difícil viabilidad financiera, ¿no? A ver cómo financiamos las pensiones los próximos 10, 15 años, ¿no? Bueno, el PSOE representa una cápsula también de un pasado que se va disolviendo, ¿no? Es decir, es esto de el pasado se resiste a desaparecer y no llega a lo nuevo, ¿no? No se impone lo nuevo. Estamos en una transición de ese tipo, ¿no? Que además es una transición a escala global, ¿no? claro. No es solo que esté pasando en España, sino España simplemente está viviendo lo mismo que está viviendo el resto de Europa. Y ya por último, José Antonio, ya que te tengo aquí en cuanto a la abstención, no sé si ahí hay muchas diferencias en lo que tú has estudiado en los últimos años, lo que muestran los últimos datos, ese 13,7% de los votantes que se orientan hacia esa abstención y que, bueno, son un poco también el objeto de deseo de diferentes partidos. Sí, la abstención es mucho más complicada de lo que se dice. Vamos a ver, intentaré no extenderme. Hay una abstención estructural, que son de personas que toda la vida se han abstenido, es decir, nunca les ha interesado la política y simplemente se abstienen. Para la gente que nos gusta la política, pensamos que este es un comportamiento completamente anormal, incluso anticiudadano, ¿no? Pero yo siempre pongo el ejemplo. Diga, es como la gente a la que no le gusta el fútbol. Bueno, ya sabemos que hay un 10-15% de individuos Sí, o individuas que no les gusta el fútbol y ya está. Y les da igual que sea Cristiano Ronaldo, Mbappé o Vinicius, ¿no? A lo mejor no tienen ni puñetera idea total. de quiénes sean Vinicius o Mbappé, ¿no? O cualquier otro. Bueno, ahí está. Eso digamos que es un 10-15%. Luego hay otro porcentaje difícil de estimar porque varía mucho, que puede ser efectivamente entre otro 10 y otro 15%. Que ahí digamos que la abstención va por barrios, como la risa, ¿no? Le dijo dicho usted, la risa va por barrios. Sí. Se alimenta de los sectores descontentos con sus partidos. Es decir, cuando un partido tiene un gran volumen de descontentos, en este momento empieza a ser el PSOE, pues hay una gran parte de sus votantes que lo que piensan como un comportamiento racional es abstenerse. Estoy en desacuerdo con mi partido, yo siempre he sido de Ujú. izquierdas o yo siempre he sido de derechas, y lo que no voy a hacer es votar a los otros. Por lo tanto, como los míos me parece que lo están haciendo muy mal y que es un atajo de ineptos o vaya usted a saber qué calificativos les tocan en cada momento, pues en ese caso me abstengo y decido no votar. Eso siempre equivale, ya digo, un 10-15%. En este momento, la característica singular, que yo no sé si llegará a las elecciones o irá cambiando según nos acerquemos a las elecciones, es que ese porcentaje del 10-15 está llegando al 20%. Es decir, en este momento, Mm, cuando me pongo a hacer estimaciones sobre voto, me sale que únicamente tienen el voto decidido alrededor de un 65%. jolín. Yo creo que habrá gente que se vaya animando a votar, pero en este momento hay un bloque de abstención. Ya digo, no esta abstención estructural, sino abstención como decisión política, decisión racional de una parte de los votantes que es muy elevada. Eso introduce una incertidumbre bastante grande sobre cuál sea el resultado final de las elecciones, porque me cuesta trabajo pensar que vaya a ser una abstención tan elevada, pero no sabemos todavía cómo reaccionará.
Pues veremos. José Antonio Gómez Yáñez, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer escucharle y seguramente que te vuelvo a llamar, te tuteo, te vuelvo a llamar en unas semanas cuando conozcamos los próximos datos del CIS y hagas pues tu análisis de ello en nuestro observatorio electoral. Muchas gracias. Bueno, podemos estar seguros de que van a ser interesantes las Seguro, próximas semanas. sin duda. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a ti, Rocío. Hasta luego, un abrazo. Víctor Recacha, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Buenas y bienvenido al tanto, porque la verdad que nunca te había tenido por aquí. Nuestro compañero, ustedes le han leído muchas veces, era uno de nuestros redactores de fin de semana y ahora ya ha pasado a la redacción, digamos, entre semana y a la parte de economía hacer, pues bueno, macroeconomía laboral, todo el grueso de la economía de nuestro país. Así que te doy la bienvenida, compañero. Muchas y vamos gracias. a hablar de un tema que, bueno, pues ha sido uno de los temas de actualidad de esta semana, esa regularización masiva de inmigrantes que va a realizar el gobierno y que ha empezado ya a tramitar y que, bueno, pues permitirá conceder permisos de trabajo a pues entre 500 y 800.000 personas. Víctor, has publicado esta semana que precisamente esa regularización va a añadir afiliados, que un poco de eso se trata, gente que lleva viviendo aquí mucho tiempo de manera ilegal, irregular más que ilegal, tenían sus trabajos y un poco mejorar esas condiciones laborales y regularizar esa situación de estas personas. Esto, pues claro, tiene esa vía para el empleo y para esa necesidad de afiliados que tiene la economía española, esa necesidad de sumar cotizaciones a la seguridad social para pagar las pensiones y demás cosas, pero claro, también reducirá vacantes en una economía que, no nos olvidemos, sigue siendo muy poco productiva. ¿Cuánto aproximadamente se calcula que va a sumar en afiliados? Bueno, claro, pues lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que muchas de estas personas ya están trabajando, aunque como no tienen papeles, pues están en la economía sumergida. Por lo tanto, el impacto, es decir, la subida de personas que van a trabajar tampoco es tanta porque muchos de ellos ya trabajan, pero sí que pues van a incorporarse a cotizar a la seguridad social cuando hasta ahora no lo hacían. Eso, como dices, pues nos va a ayudar mucho porque tenemos el sistema de pensiones en crisis y pues que haya más personas cotizando siempre es positivo, aunque pues también es cierto que por lo general suelen ser salarios más bajos, porque si bien es cierto que hay muchos inmigrantes que trabajan como médicos o en puestos más cualificados, por lo general no es así, suelen ser por lo general trabajos pues menos remunerados y de más baja... Precarios, trabajos claro, más sobre todo en precarios. hostelería, en construcción, que bueno, ahora pasarían de ese limbo ilegal, de esa economía sumergida, de ese trabajo en negro, a realmente empezar a cotizar, empezar a cotizar por su trabajo esas empresas y a, pues eso, sumar a las arcas del Estado, que en el caso de las pensiones está en déficit y es muy necesario. También, claro, todo esto va a alterar mucho los datos de paro y de afiliación a la seguridad social que tenemos actualmente, porque claro, una inyección, si no es de 500.000 porque habrá menores, pues pongamos simplemente de 200.000, 300.000, ya Claro. va a alterar mucho las cifras. Sí, a ver, en la EPA que publica el INE no lo notaremos tanto porque, claro, ahí es una encuesta, entonces te preguntan si trabajas o no. Aquí, pues mucha gente ya dice que sí que trabaja, aunque sea en negro. En negro, claro, Eh, no especifica si es en negro o si es en A o es en B. Claro, pero es cierto que la afiliación, el número de afiliados, eso sí que vamos a notar un gran incremento. Aunque, como decía, pues tampoco no van a ser cotizaciones muy altas. Es decir, va a haber más gente contribuyendo al sistema, pero con salarios generalmente más bajos a los de nacionales. Claro, generalmente más bajos a los nacionales porque ha venido también, evidentemente, a España mucha gente muy cualificada de fuera de nuestro país, pero normalmente esas personas con alta cualificación sí que ya hay que recordar que sí que están en una situación, digamos, legal, que han venido con sus contratos de trabajo. Entonces, esos, pues, estamos hablando de otro tipo de inmigración que lleva muchos años en España, que no han podido muchas veces conseguir los papeles por temas burocráticos que se han ido alargando
llegando y que, bueno, pueden ir también progresando económicamente en nuestro país, pero que esas primeras rentas que vayan a recibir y primeras cotizaciones pues van a estar en los salarios medios bajos, probablemente en un salario mínimo y en esas horquillas, ¿no? Fundamentalmente se calcula que en hostelería, ¿qué más sectores Bueno, sí, crees es el de la hostelería, en el de la construcción probablemente lo veamos muy intensamente. Claro, luego también hay otro tema importante que es el de la automatización, es decir, nosotros ya tenemos en España una economía de baja productividad. Aquí añadimos trabajadores que, salvo excepciones, generalmente pues son puestos de baja productividad. Con lo cual, ¿qué pasa? Que como poco a poco la economía se va automatizando, modernizando, digitalizando, se necesita menos mano de obra, a la larga vamos a necesitar menos mano de obra, pero ahora vamos a tener esta entrada bastante grande de personas al mercado laboral regular, formal. Entonces, ¿qué puede hacer esto? Pues que para puestos precisamente de baja cualificación haya muchísimas más personas compitiendo por estos. Entonces, por eso es que va a haber menos vacantes y va a ser más difícil seguramente conseguir un puesto en estos sectores. Bueno, son sectores algunos que también es verdad que llevan mucho tiempo adoleciendo y quejándose de que les cuesta mucho encontrar mano de obra. Sí, El sector de la es verdad, construcción sí. hace una llamada, de hecho, a hacer precisamente esto, regularizaciones y no masivas abundantes, porque este país necesita construir, ya sabes, entre otras cosas, vivienda, y hay un déficit de mano de obra brutal. De hecho, en los últimos años, la mano de obra migrante es la que prácticamente está creciendo más en este sector. Así que bueno, pues veremos cómo va evolucionando. Sin duda es necesario incrementar la masa laboral en este país de una forma o de otra. Muchos sectores reclamaban, como el constructor, que se hiciesen de esta forma algún tipo de regularizaciones de inmigrantes, o incluso pues hacer convenios, ¿no?, con países para intentar atraer con formación en origen, que eso igual sería también muy interesante. Sí, y también, bueno, incluso lo vemos que lo piden pues representantes sindicales que no se oponen digamos, a que entre mano de obra extranjera, pero sí que piden, pues en los últimos años han ido llegando bastantes inmigrantes a España, ¿no? Cerca de 500.000 por año. Entonces, lo que sí que piden es que esto se haga de una forma un poco más ordenada, con formación y no en condiciones precarias. Claro. Pues bueno, veremos qué va sucediendo y cómo impacta esto en nuestra economía, en nuestro día a día, en las cuentas de la seguridad social y ese déficit que tiene la hucha de las pensiones, ya que no sabemos si se va a poder solucionar en algún momento. Gracias, Víctor, como siempre. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Pelayo Barro, compañero, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Casi 2 semanas, parece mentira, pero casi 2 semanas han pasado ya de ese trágico accidente de Adamuz. Seguimos conociendo cosas, seguimos investigando lo sucedido, y la investigación oficial sigue también su curso, pero no sé si cada vez tenemos más certezas o más incertidumbres. Esta semana has publicado una cuestión muy relevante que bueno, muestra un poco el sentir del gobierno y la estrategia a seguir. Porque Puente ha advertido a las empresas que renovaron precisamente Adamuz que no pueden desvelar nada hasta el año 2030. Sí, efectivamente lo que contamos es que existe una serie de cláusulas de confidencialidad muy estrictas en el caso de los contratistas, porque los licitadores, hay que recordar que la licitación es el paso previo a la adjudicación, o sea, las empresas que ya se presentaban para hacer las obras de Adamuz recibían una serie de información técnica que también está blindada. Pero la información importante es la que tienen las empresas que han hecho la obra. Y esa información, nosotros en concreto hemos preguntado a una de las empresas que ha realizado la obra de los desvíos de Adamuz. Bueno, pues le hemos pedido que nos facilitara, si podía, pues 2 documentos que son claves para entender una serie de cuestiones técnicas del relato del Ministerio de Transportes, ¿no? Bueno, pues hablando con ellos, ellos estaban bastante dispuestos a dar esa documentación, porque no es una documentación secreta ni más, es simplemente una cuestión técnica.
Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que al día siguiente nos dicen que no, que han hablado con el departamento legal y que les han dicho que han recibido pues un aviso recordándoles que esto está bajo secreto hasta el 20 de junio de 2030, que es cuando se cumplen 5 años de la entrega de la obra. En el momento que firmaron, las empresas evidentemente firmaron estas cuestiones. Claro, ellos cuando tú te pones en contacto, cuando desde The Objective nos ponemos en contacto con estas empresas para requerir esa información, en una primera instancia no dicen nada. Y es después cuando ya responden, mira, no, es que lo hemos consultado y no es que lo hayamos consultado con nuestro departamento legal y hemos visto que en el contrato figura esto, sino que esto es lo relevante, porque bueno, en el contrato, pues oye, evidentemente figura eso, estupendo. No, es que nos han recordado desde el Ministerio de Óscar Puente, cuidado, aquí no habla nadie. Sí, y no solo las empresas del tramo de Adamuz, es que el fabricante de los carriles en Arcelor le ha pasado un poco lo mismo. Hay que entender que hay muchas empresas, muchas involucradas en una obra y en un proyecto como el de la reforma del tramo de Guadalmedina-Córdoba, que es el tramo en el que están esos 80 kilómetros, en el que está pues el tramo del accidente. Pues podemos estar hablando de cerca de 30, 40 empresas de todos los tamaños que tienen información y que tienen documentos que pueden poner en un brete al ministro y sobre todo a su relato político. Su relato pues ya vemos que el primer día era, pues era culpa de la compañía privada, de Irio, porque era absolutamente imposible, en sus palabras, que era muy extraño este accidente y era imposible que una vía que se ha renovado de forma íntegra tenga algún problema, ¿no? Ahora que sabemos que de íntegro ha pasado a parcial y de parcial a nulo. A nulo, a no existente. Ahora vamos con eso. También en esta noticia, Pelayo, cuentas que es que han desaparecido muchos documentos de la red. Documentos obviamente relacionados con licitaciones, con trámites de Adif, de Renfe, y curiosamente han desaparecido. Sí, una de las cosas que creo que tanto yo como mis compañeros hemos desarrollado es siempre, en cuanto pasa una cosa de estas, recopilar rápido toda la documentación, sobre todo si está en sitios oficiales, porque a veces pues misteriosamente desaparecen. Y lo que a las 24 horas o 12 horas de un suceso pues era fácilmente accesible, de repente pues hay un error en la plataforma de contratación del Estado, hay un informe en el Ministerio que desaparece, ediciones de última hora y demás. Bueno, pues aquí ya ha pasado. Esto pasó muchísimo durante la pandemia, que desaparecían un montón de documentos. Bueno, pues aquí ha pasado en la plataforma de contratación del Estado. Pues hemos visto cómo han desaparecido Excels con los presupuestos del tramo afectado. No han desaparecido de los otros 3 tramos de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Hemos visto que han desaparecido memorias, hemos visto que han desaparecido una serie de documentos que son muy interesantes porque permiten saber, entre otras cosas, pues por ejemplo, que la empresa que aportó el balastro para la vía es la misma que había contratado a la mujer de Koldo García. Casualidades de estas. También vimos ese borrado, no en documentos oficiales, pero recuerdo que contaste con la detención del amigo de la persona relacionada, el empresario relacionado con el tema de Plus Ultra, con Zapatero y con sus hijas, y que de repente de la página web de una de sus hijas también había desaparecido todo. Casualmente, pues bueno, pasan estas cosas, sí, y la información desaparece, pero hay alguien avispado que antes pues se ha dado cuenta de que esa información estaba ahí. Otra de las cuestiones clave, y se ha hablado mucho todos estos días, evidentemente, y que hemos publicado esta semana, que habéis publicado esta semana tú, Pelayo, y nuestro compañero Fran Serrato, es precisamente esos documentos de Adif que demuestran que no se renovó el tramo de vía del accidente de Adamuz, tal y como venía defendiendo Óscar Puente desde el inicio, desde el día siguiente del accidente. No, esto se ha renovado entero, 700 millones en esta vía. Pues lo que comentábamos, no. Sí, el dicho, ¿no?, tan expresivo de al cocer todo mengua, ¿no? Bueno, pues esto no es que haya cocido, sino que es que se ha pasado ya, ¿no? Hemos pasado de todo ese tramo estaba absolutamente renovado desde el 2025 a lo que ahora podemos demostrar documentalmente, que es, las vías son de 1989, están fabricadas en 1989 e instaladas entre el 90 y el 91 para la inauguración del año 92. Es la vía de AVE más antigua de toda España.
Nosotros hemos accedido, en base a esos documentos que están desaparecidos, que no todos y algunos se puede llegar hasta ellos, a los presupuestos euro por euro de ese tramo, y hemos accedido también a el otro proyecto, el de los desvíos, y juntando esos dos documentos que desvelamos y entramos a fondo con ellos, es bastante técnico y demás. Creo que lo mejor, o sea, lo que sabemos es que solo hay unos en torno a 10-12 metros de vía nueva que corresponde a un empalme que se ha hecho en el desvío. El desvío es, digamos, esa zona donde llegan los trenes y, bueno, pues pueden cambiar de carril, pueden irse hacia otra dirección, coger otra vía. Es una zona muy pequeñita, ¿no? El resto, el tramo, el carril normal, es todo de 1989. Entonces, esto es como... leí hace poco, hace unas horas, una persona en Twitter que comentaba en nuestra noticia, porque hay mucha gente diciendo, esto es mentira, esto es un bulo, las típicas cosas que bueno, pues creo que cuando damos en el clavo es cuando más se nos ataca por ahí, ¿no? Siempre se nos ataca en redes razón, así. El tiempo nos ha dado. Entonces una persona lo explicaba muy bien, porque digo, es una cuestión muy técnica, y esta persona había dado con un símil muy bueno, que es... tu seguro, el seguro del vecino te acusa de una filtración de aguas, ¿no? Y tú dices que esa filtración de aguas es absolutamente imposible porque tú has renovado toda la fontanería y todas las cañerías de tu casa, ¿no? Y cuando llega el seguro a comprobar esa renovación integral que has hecho de la fontanería de la casa, de repente se han dado cuenta que lo que has comprado es un manguito para enchufar la lavadora a la cañería del desagüe, ¿no? Entonces te dices, bueno, sí, el manguito es nuevo, pero... toda la cañería que va por dentro, esto es viejo, y esto es lo que parece que ha fallado, ¿no? Es una forma muy, muy gráfica de entender lo que venimos contando en esa información. Y que al final, bueno, se está demostrando un poco y cuadra mucho con el argumento y los testimonios que estamos escuchando todos estos días desde que sucedió la tragedia, y que lo estaban manifestando antes, y desde el Ministerio y desde Adif no se les dio escucha, pues, de los maquinistas que ya venían quejándose de esas vibraciones, de esas vías en mal estado, de esos trenes, ¿no?, de supuesto mantenimiento que tienen que hacer en las vías, pero que muchos de ellos estaban parados sin hacer ese mantenimiento, de esos contratos de mantenimiento, lo hablábamos aquí la semana pasada, de seguridad, de vigilancia. Pues bueno, queda mucha investigación por delante, Pelayo, pero desde luego todas estas cosas tienen una pinta bastante fea. Posiblemente haya muchas cosas que tardemos mucho en conocerla, precisamente por esos plazos hasta 2030 de la posibilidad de dar información de estas empresas, pero vale, ese plazo hasta 2030 para estas empresas que han tenido adjudicaciones en esta zona para hacer obras de diferentes tipos, es a cuestiones periodísticas, pero si un juez le requiere información en la investigación activa que está sobre la marcha, estas empresas tendrán que dar la información al juez. Sí, por supuesto, a un juez se la tienen que dar. Y de hecho, y periodísticamente, evidentemente, nosotros cuando lo pedíamos bajo manga. Estas cosas se hacen así, ¿no? Nosotros no vamos a decir, este documento nos lo ha aportado tal empresa. Pero lo que temen las empresas no es el hecho de dar esa quedarse luego sin ninguna adjudicación. Filtrar, porque nosotros vivimos al final de esto, ¿no? De que te filtren este papel o el otro. El problema es que lo que temen es que después haya una investigación interna y el Ministerio de Transporte se acabe enterando de quién es la empresa que está colaborando con periódicos y deje de darles obras en el futuro. Bueno, pues normalmente estas empresas viven en gran parte de la obra pública. Por lo tanto, están jugando con su pan. Y al final el cargo político de turno, en este caso pues Óscar Puente y su equipo, bueno, pues juegan con el poder que le da estar al frente de la cartera con más presupuesto de todas y saber que es quien firma el cheque finalmente. Pelayo, veremos qué ocurre. Sin duda, bueno, esto acaba de comenzar. La investigación va a ser muy larga y seguiremos investigando. Como siempre, Pelayo, muchas gracias. Gracias. Y gracias también a todos ustedes. Ya saben, pueden encontrarnos en nuestra página web en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales o, por supuesto, en su plataforma favorita de podcast. Muchas gracias. Un abrazo.